Prepárense para sumergirse en un mundo de misterio y oscuridad, como nunca antes lo han experimentado. En este video, les llevaremos a un viaje fascinante a través de los reinos de la fantasía, donde la lucha entre la luz y la oscuridad alcanza su punto álgido. Desde batallas épicas hasta intrigas en las sombras, cada momento está lleno de emoción y suspenso. Acompañen a nuestros valientes héroes mientras se enfrentan a desafíos imposibles y luchan por la redención en un mundo donde nada es lo que parece. ¿Podrán resistir la tentación del poder oscuro que los acecha en cada esquina? ¿O caerán presa de la oscuridad que amenaza con consumirlos? Prepárense para una aventura llena de giros inesperados, personajes memorables y momentos emocionantes que los mantendrán al borde de sus asientos en cada instante. No se lo pierdan. Este es el video que estaban esperando. Ahora muy rápidamente. Si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Si aún no te has suscrito, por favor considera hacerlo. Y haz clic en el timbre de notificación para no perderte ninguno de los próximos videos. El despertar de las sombras. En la vastedad del inframundo, donde la oscuridad es eterna y los susurros del abismo son el único lenguaje conocido, yace un demonio cuyo nombre no se susurra en voz alta, ni se escribe en ningún pergamino. Su existencia es un secreto guardado entre las sombras más densas, un ser cuya presencia provoca escalofríos incluso entre las criaturas más oscuras del Averno. En el momento en que los primeros destellos del amanecer tocan las fronteras de los reinos infernales, las sombras se agitan, como si la propia tierra temiera el despertar de aquel ser antiguo. Entre murmullos de miedo y respeto, los habitantes del inframundo se preparan para recibir al demonio cuya mera presencia puede desgarrar el tejido del universo. Con un susurro apenas perceptible, el demonio abre los ojos, revelando unas pupilas tan negras como el vacío mismo. Su mirada atraviesa las profundidades de la oscuridad, como si pudiera ver más allá de lo que los mortales consideran realidad. Se levanta de su trono de sombras, sus alas extendiéndose con una majestuosidad ominosa, como si estuvieran hechas de la misma noche. En su mente resonaban los ecos de antiguos pactos y promesas rotas. Recordaba cada alma que había caído bajo su influencia, cada lamento ahogado en el abismo de su existencia. Pero esta mañana algo era diferente. Un eco lejano, un susurro apenas perceptible, llamaba su atención desde los confines más remotos del inframundo. Con paso lento pero decidido, el demonio se adentró en las profundidades de su reino, siguiendo el eco que resonaba en su mente como una melodía olvidada. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, danzando al compás de su presencia. Pero entre las sombras también detectaba algo más, algo que no pertenecía al oscuro paisaje del inframundo. Finalmente, llegó a una caverna oculta en las entrañas mismas del abismo. Allí, en la penumbra más profunda, yacía una figura envuelta en sombras, con una aura de misterio y poder que rivalizaba con la suya propia. Los ojos del demonio se estrecharon con curiosidad mientras se acercaba, sintiendo la presencia de algo antiguo y primordial. «¿Quién eres tú?», murmuró el demonio, su voz resonando en las paredes de la caverna. La figura se movió con una gracia felina, revelando unos ojos brillantes que reflejaban las llamas del abismo. «Yo soy aquel cuyo nombre no se pronuncia, aquel cuya existencia es un susurro en la oscuridad», respondió la figura con una voz que era más un eco que un sonido tangible. El demonio contempló a la figura con fascinación, reconociendo en ella algo que iba más allá de la mera presencia física. Había encontrado a un igual en las profundidades del abismo, alguien cuya oscuridad rivalizaba con la suya propia. Pactos en la penumbra. En el corazón del inframundo, donde las sombras se entrelazan como amantes en un baile eterno, el demonio y su nuevo compañero se enfrentaron en un silencioso duelo de voluntades. Sus miradas se encontraron en el oscuro abismo de la caverna, cada uno evaluando al otro con una mezcla de cautela y admiración. El demonio, cuya presencia llenaba la caverna con una oscuridad palpable, extendió una mano cubierta de sombras hacia su recién descubierto igual. «¿Qué es lo que deseas de mí?», preguntó con una voz que resonaba con la promesa de poder y perdición. La figura envuelta en sombras inclinó la cabeza en un gesto de respeto. «Yo soy aquel cuyos secretos tejen las telarañas del destino»,
respondió en tono enigmático. He venido en busca de una alianza, un pacto que nos lleve más allá de los límites impuestos por los dioses mismos. El demonio contempló a su compañero con una mezcla de intriga y desconfianza. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía una atracción irrefrenable hacia aquel ser cuyo poder rivalizaba con el suyo propio. «Habla», dijo con una inclinación de cabeza, dando inicio a la negociación que sellaría su destino. Y así, en las profundidades de la caverna, entre las sombras que susurraban secretos olvidados, los dos seres antiguos forjaron un pacto que resonaría a través de los reinos infernales. Promesas fueron hechas y juramentos fueron sellados con sangre oscura, mientras el eco de su alianza reverberaba en las paredes de la caverna como un trueno distante. Con el pacto sellado, el demonio y su compañero se sumieron en una conspiración que desafiaría las mismas leyes del universo. Juntos, trazaron planes para sembrar el caos y la discordia entre los reinos de los mortales, alimentando sus propias ambiciones con el sufrimiento y la desesperación de aquellos que habitaban en la superficie. A medida que la noche se extendía sobre el inframundo, los dos seres se retiraron a las sombras, cada uno llevando consigo la promesa de un poder más allá de toda imaginación. En los días venideros, su alianza se convertiría en una fuerza imparable, una sombra oscura que se cerniría sobre el mundo de los vivos con un hambre insaciable de dominio y destrucción. La danza de los engaños. En los rincones más oscuros del inframundo, donde las sombras se entrelazan en una danza eterna, el demonio y su nuevo aliado urdían planes que sacudirían los cimientos mismos de la realidad. Entre susurros y conspiraciones, tramaban la próxima fase de su maquiavélico designio. El demonio, con su presencia envuelta en un manto de oscuridad, contemplaba un mapa desplegado sobre una mesa de ébano. Sus ojos brillaban con una intensidad malévola mientras trazaba líneas y marcaba puntos estratégicos con un dedo cubierto de sombras. «Los reinos de los mortales son como un tablero de ajedrez esperando ser conquistado», murmuró el demonio, su voz resonando en la caverna con un tono de anticipación siniestra. «Y nosotros somos los jugadores que moverán las piezas según nuestra voluntad». Su compañero, una figura envuelta en sombras aún más densas, asintió con aprobación. «Pero los mortales son criaturas volubles y engañosas», advirtió en un tono grave. «No debemos subestimar su capacidad para resistir nuestros designios». El demonio dejó escapar una risa oscura. «No subestimo a los mortales», declaró con confianza. «Simplemente aprovecharé su debilidad y su desesperación para llevar a cabo nuestros planes». Y así, entre estrategias y artimañas, los dos seres antiguos delinearon un plan que sembraría el caos y la discordia entre los reinos de los mortales. Con cada movimiento calculado y cada engaño tramado, tejieron una red de intrigas que envolvería a los inocentes en sus garras oscuras. A medida que la noche caía sobre el inframundo, el demonio y su aliado se sumergieron en la oscuridad, listos para poner en marcha su plan maestro. Con pasos silenciosos y miradas furtivas, se deslizaron entre las sombras, invisibles para los ojos mortales que deambulaban por la superficie. En los días venideros, los mortales serían testigos de su poder y su crueldad, mientras los reinos se sumían en un torbellino de caos y destrucción. La guerra y el sufrimiento se convertirían en moneda corriente, alimentando las ambiciones de los seres antiguos que acechaban desde las sombras. Secretos. Entre tinieblas, en los confines más profundos del abismo, donde las sombras se convierten en un manto impenetrable, el demonio y su aliado se reunieron en un lugar secreto para discutir los detalles de su próximo movimiento. La caverna resonaba con sus susurros oscuros mientras trazaban planes que desafiarían incluso a los dioses mismos. El demonio, cuyos ojos brillaban con una malicia fría, miró a su compañero con una intensidad penetrante. «Los secretos son nuestra arma más poderosa», declaró en un tono suave pero cargado de autoridad. «Debemos encontrar a aquellos que están dispuestos a compartir sus más profundos temores y deseos». Su aliado, una sombra envuelta en misterio, asintió con aprobación. «Los mortales son criaturas vulnerables», dijo en un tono que resonaba con la verdad de las edades. «Sus corazones están llenos de secretos que pueden ser explotados para nuestro beneficio».
Con ese propósito en mente, los dos seres antiguos se sumergieron en las profundidades del inframundo, en busca de aquellos cuyos secretos podrían ser utilizados como armas en su guerra contra los reinos de los mortales. Con cada paso que daban entre las sombras, podían sentir el pulso del abismo latiendo en sus venas, alimentando su sed de poder y dominio. En las profundidades de una ciudad mortal, entre callejones oscuros y tabernas sombrías, el demonio y su aliado encontraron a aquellos cuyos secretos eran tan oscuros como las sombras mismas. Con promesas de poder y riqueza, persuadieron a los mortales para que compartieran sus más profundos deseos y temores. Tejieron una red de engaños y manipulaciones que envolvieron a los inocentes en su oscura influencia. Pero incluso en las tinieblas más densas, los secretos no permanecen ocultos para siempre. A medida que el demonio y su aliado continuaban con su conspiración, los mortales comenzaron a sospechar de su presencia en las sombras. Rumores de un poder oscuro que se alzaba en las sombras comenzaron a circular entre los reinos de los mortales, alimentando el miedo y la desconfianza. Sin embargo, el demonio y su aliado no se detuvieron ante nada para alcanzar sus objetivos. Con cada secreto revelado y cada mentira tejida, aumentaba su influencia sobre los reinos de los mortales, llevándolos un paso más cerca de la oscuridad absoluta. El laberinto de la perdición. En los reinos mortales, mientras el sol se ponía en el horizonte y la noche extendía su manto sobre la tierra, el demonio y su aliado observaban desde las sombras el caos que habían sembrado. Los mortales, envueltos en el tumulto de la guerra y el sufrimiento, eran presa fácil para su influencia oscura. En una ciudad asolada por el conflicto, el demonio y su aliado se encontraban en el centro de una red de engaños y traiciones. Los mortales, cegados por el deseo de poder y la sed de venganza, caían fácilmente en sus garras, alimentando su insaciable hambre de dominio. Pero incluso en la oscuridad más densa, la luz de la esperanza aún brillaba débilmente. Un grupo de valientes se alzó contra la opresión de los seres antiguos, desafiando su dominio sobre los reinos de los mortales. Con valor y determinación, lucharon contra las fuerzas de la oscuridad, jurando liberar a su mundo del yugo de la tiranía. El demonio y su aliado observaban con interés mientras la batalla se desarrollaba ante sus ojos. Aunque los mortales luchaban con valentía, estaban superados en número y poder por las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, la chispa de la resistencia aún ardía en sus corazones, alimentando su determinación de no rendirse ante el mal que los acechaba. Con una sonrisa fría, el demonio y su aliado tejieron un laberinto de engaños y trampas alrededor de los valientes, atrapándolos en una red de ilusiones y falsas promesas. Cada paso que daban los llevaba más profundamente en la oscuridad, alejándolos cada vez más de la esperanza de la victoria. Pero incluso en el laberinto más intrincado, hay aquellos que encuentran una salida. Con ingenio y astucia, los valientes lograron desentrañar los engaños del demonio y su aliado, descubriendo la verdad detrás de las sombras que los rodeaban. Con renovada determinación, se abrieron camino a través del laberinto, enfrentándose a los peligros que acechaban en cada esquina. En el corazón del laberinto, los valientes se encontraron cara a cara con el demonio y su aliado. Con espadas en mano y corazones llenos de coraje, se lanzaron al combate contra las fuerzas de la oscuridad, jurando luchar hasta el último aliento por la libertad de su mundo. La batalla fue feroz y sangrienta, con mortales y seres antiguos enfrentándose en un choque de voluntades y poder. Pero al final, fue la luz de la esperanza la que triunfó sobre la oscuridad, y los valientes emergieron victoriosos de la lucha, liberando a su mundo del dominio del demonio y su aliado. Voces en la oscuridad. Tras la derrota en el laberinto de la perdición, el demonio y su aliado se encontraban sumidos en la oscuridad más profunda de su reino. La derrota había sacudido los cimientos de su poder, dejándolos vulnerables ante las fuerzas que se alzaban en su contra. En la penumbra de su guarida, el demonio y su aliado murmuraban entre sí en tonos sombríos, buscando una salida de la situación desesperada en la que se encontraban. Las voces de los mortales que habían desafiado su dominio resonaban en sus mentes como un eco lejano, recordándoles la fragilidad de su posición. «Los mortales son más poderosos de lo que habíamos anticipado», murmuró el aliado, su voz cargada de preocupación. «Su determinación y su coraje han demostrado ser un obstáculo formidable en nuestro camino hacia la dominación.
El demonio gruñó en respuesta, su rostro retorcido por la furia y la frustración. «No subestimaré a los mortales de nuevo», declaró con una determinación fría. «Debemos encontrar una nueva estrategia, una forma de recuperar nuestro poder y aplastar a aquellos que se atreven a desafiarnos». Con ese propósito en mente, el demonio y su aliado se sumergieron en la oscuridad, en busca de aliados dispuestos a unirse a su causa y ayudarles a recuperar lo que habían perdido. Entre las sombras del inframundo, encontraron a aquellos cuyos corazones estaban llenos de amargura y desesperación, listos para vender sus almas al más alto postor a cambio de poder y riqueza. Con una fuerza renovada y aliados a su lado, el demonio y su aliado trazaron un nuevo plan para recuperar su dominio sobre los reinos de los mortales. Entre conspiraciones y traiciones, tejieron una red de engaños que envolvería a los inocentes en su oscura influencia una vez más. Pero incluso en la oscuridad más profunda, las voces de los mortales que habían desafiado su dominio seguían resonando en sus mentes, recordándoles la fuerza y el coraje que habían enfrentado. A medida que avanzaban en su camino hacia la venganza, una sombra de duda se aferraba a sus corazones, sembrando la semilla del temor en su interior. En los días venideros el demonio y su aliado se enfrentarían a una batalla que pondría a prueba su determinación y su fuerza como nunca antes. Con los mortales unidos en su contra, deberían enfrentarse a un enemigo formidable, uno que no se rendiría ante la oscuridad, sin luchar hasta el último aliento. La trampa del deseo. En los confines del inframundo, donde las sombras se entrelazan en una danza eterna, el demonio y su aliado trazaron un plan destinado a sembrar la discordia entre los reinos de los mortales. Con cada paso calculado y cada engaño meticulosamente diseñado, tejieron una red de ilusiones que atraparía a los inocentes en sus garras oscuras. El demonio, con sus ojos brillando con una malicia fría, contemplaba el caos que se extendía sobre los reinos mortales con satisfacción. Los mortales, cegados por el deseo de poder y la sed de riqueza, caían fácilmente en las trampas que habían preparado, alimentando su insaciable hambre de dominio. Pero había uno entre ellos cuyo deseo era más fuerte que cualquier otro, cuya ambición rivalizaba con la del demonio mismo. En las sombras, una figura enigmática observaba con interés mientras el plan del demonio se desarrollaba, esperando el momento oportuno para intervenir y reclamar su lugar en el trono de la oscuridad. Con una sonrisa fría, el demonio y su aliado tejieron una trampa destinada a capturar al mortal, cuyo deseo era más grande que su propia cordura. Con promesas de poder y riqueza, atrajeron al mortal hacia su guarida, tentándolo con la promesa de cumplir todos sus sueños más oscuros. El mortal, cuyo corazón estaba lleno de ambición y codicia, cayó en la trampa del deseo con una facilidad sorprendente. Con cada promesa vacía y cada ilusión tejida, se adentraba más profundamente en la oscuridad, sin darse cuenta de que había sellado su propio destino. Pero incluso en las profundidades de la oscuridad, había aquellos que luchaban por la luz. Un grupo de valientes se alzó contra el dominio del demonio, desafiando su autoridad y enfrentándose a las fuerzas de la oscuridad con valor y determinación. Con ingenio y astucia, los valientes lograron desentrañar la trampa del deseo, liberando al mortal de las garras del demonio y su aliado. Con el corazón lleno de gratitud, el mortal se unió a la causa de los valientes, jurando luchar junto a ellos contra las fuerzas de la oscuridad. En los días venideros, la batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaría, con los valientes luchando contra el demonio y su aliado en una lucha desesperada por el destino de los reinos mortales. Con cada golpe y cada sacrificio, la esperanza de la victoria brillaba cada vez más brillante, recordando a todos que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz nunca se apaga por completo. El espejismo de la redención. En los oscuros confines del inframundo, donde las sombras se entrelazan en una danza eterna, el demonio y su aliado contemplaban con furia el avance de los valientes que desafiaban su dominio. A pesar de sus esfuerzos por sembrar la discordia y la desesperación, los mortales se mantenían firmes en su determinación de liberar sus reinos del yugo de la oscuridad. El demonio, con su presencia envuelta en una malicia fría, trazó un nuevo plan destinado a aplastar la resistencia de los valientes de una vez por todas.
Con cada movimiento calculado y cada engaño cuidadosamente urdido, tejieron una red de ilusiones que atraparía a los mortales en un espejismo de redención. En el corazón de la oscuridad, una figura enigmática observaba con interés mientras el plan del demonio se desarrollaba. Sus ojos brillaban con una luz fría mientras contemplaba el caos que se extendía sobre los reinos de los mortales, esperando el momento oportuno para intervenir y reclamar su lugar en el trono de la oscuridad. Con una sonrisa fría, el demonio y su aliado tendieron una trampa destinada a capturar a los valientes y arrastrarlos hacia la perdición. Con promesas de redención y perdón, atrajeron a los mortales hacia su guarida, tentándolos con la ilusión de un nuevo comienzo. Los valientes, cuyos corazones estaban llenos de esperanza y determinación, cayeron en la trampa del espejismo con una facilidad sorprendente. Con cada promesa vacía y cada ilusión tejida, se adentraban más profundamente en la oscuridad, sin darse cuenta de que habían sellado su propio destino. Pero incluso en la oscuridad más densa, había aquellos cuyos corazones aún albergaban la luz de la verdad. Un héroe se alzó entre los valientes, desafiando el espejismo de la redención y enfrentándose al demonio y su aliado con valor y determinación. Con ingenio y astucia, el héroe logró desentrañar la trampa del espejismo, liberando a los valientes de las garras del demonio y su aliado. Con el corazón lleno de gratitud, los mortales se unieron al héroe en su lucha contra las fuerzas de la oscuridad, jurando proteger a sus reinos de la amenaza que se cernía sobre ellos. En los días venideros, la batalla entre la luz y la oscuridad alcanzaría su punto álgido, con el héroe liderando a los valientes en una lucha desesperada por el destino de los reinos mortales. Con cada golpe y cada sacrificio, la esperanza de la victoria brillaba cada vez más brillante, recordando a todos que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz nunca se apaga por completo. El susurro final. En los reinos mortales, la batalla entre la luz y la oscuridad alcanzaba su punto álgido, con el destino de los mundos pendiendo de un hilo. El demonio y su aliado observaban desde las sombras con furia contenida mientras los valientes luchaban con valor y determinación para proteger lo que más amaban. En el corazón de la oscuridad, una figura enigmática se alzaba, contemplando el caos que se extendía sobre los reinos de los mortales con una sonrisa fría en los labios. Sus ojos brillaban con una luz helada mientras observaba la batalla que se libraba ante él, esperando el momento oportuno para intervenir y reclamar su lugar en el trono de la oscuridad. Mientras los valientes luchaban contra las fuerzas del mal, una voz resonaba en la mente del héroe, una voz que parecía venir de las profundidades mismas del abismo. El susurro era suave y seductor, lleno de promesas de poder y riqueza, pero también de peligro y perdición. El héroe luchaba por resistir la llamada del susurro, pero era como una serpiente que se enroscaba alrededor de su mente, nublando su juicio y oscureciendo su corazón. Con cada palabra que pronunciaba, el susurro parecía arrastrarlo más y más hacia la oscuridad, alejándolo de la luz que lo había guiado hasta ese momento. Mientras tanto, el demonio y su aliado aprovechaban la distracción del héroe para intensificar su ataque contra los valientes. Con cada golpe y cada embate, buscaban debilitar su determinación y socavar su resistencia, con la esperanza de quebrar su espíritu y asegurar su dominio sobre los reinos de los mortales de una vez por todas. Pero incluso en la oscuridad más densa, la luz de la esperanza aún brillaba débilmente. Con el corazón lleno de valor y determinación, el héroe se enfrentaba al susurro final, luchando con todas sus fuerzas para resistir su llamada seductora. Con un esfuerzo final, el héroe logró liberarse del influjo del susurro, rompiendo las cadenas que lo ataban a la oscuridad y rechazando las promesas vacías del demonio y su aliado. Con el corazón lleno de determinación, se lanzó al combate una vez más, jurando proteger a sus seres queridos y a los reinos mortales de la amenaza que los acechaba. En los días venideros, la batalla entre la luz y la oscuridad llegaría a su clímax, con el héroe liderando a los valientes en una lucha desesperada por el destino de los mundos. Con cada golpe y cada sacrificio, la esperanza de la victoria brillaba cada vez más brillante, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz nunca se apaga por completo. La luz que triunfa sobre la oscuridad.
En el culmen de la batalla entre la luz y la oscuridad, los reinos mortales temblaban bajo la intensidad del conflicto. El aire resonaba con el estruendo de la guerra, y el destino de todos los seres pendía en la balanza del destino. En este momento crucial, el héroe y los valientes se alzaron como la última esperanza contra las fuerzas del mal. En el corazón de la oscuridad, el demonio y su aliado observaban con furia contenida mientras los mortales desafiaban su dominio. Sus planes meticulosamente tramados se estrellaban contra la determinación de los valientes, cuya luz brillaba aún en la oscuridad más densa. El héroe, con el corazón lleno de valor y la espada en mano, lideraba a los valientes en la batalla final contra las fuerzas de la oscuridad. Con cada golpe y cada sacrificio, demostraban que la esperanza y la valentía eran armas más poderosas que cualquier magia oscura. En el clímax de la batalla, el héroe se enfrentó al demonio en un duelo épico que decidiría el destino de los reinos mortales. Las espadas chocaron con un estruendo ensordecedor, y chispas de magia llenaron el aire mientras los dos contendientes luchaban con todas sus fuerzas. La lucha fue feroz y despiadada, con el héroe y el demonio intercambiando golpes mortales mientras la tierra temblaba bajo sus pies. Pero el héroe, impulsado por el amor y la determinación, se negaba a ceder ante la oscuridad, luchando con una valentía que inspiraba a todos los que lo rodeaban. Con un esfuerzo final, el héroe logró desarmar al demonio, dejándolo vulnerable ante el golpe final. Con un grito de triunfo, el héroe hundió su espada en el corazón del demonio, poniendo fin a su reinado de terror y devolviendo la esperanza a los reinos mortales. Con la caída del demonio, la oscuridad que había envuelto los reinos mortales comenzó a disiparse, dejando espacio para que la luz brillara una vez más. Los valientes se alzaron como héroes, aclamados por aquellos a quienes habían liberado del yugo de la oscuridad. En los días que siguieron a la batalla, los reinos mortales se recuperaron lentamente de los estragos de la guerra. Con el héroe a la cabeza, comenzaron el arduo trabajo de reconstruir lo que se había perdido y de sanar las heridas que habían sido infligidas. Y así concluye esta fascinante historia de intriga, batallas épicas y redención. Agradecemos profundamente a todos nuestros queridos suscriptores por acompañarnos en este viaje a través de los reinos de la fantasía y la oscuridad. Su apoyo y entusiasmo son el motor que impulsa nuestra creatividad. Si disfrutaron de este video tanto como nosotros disfrutamos creándolo, los invitamos a quedarse atentos para el próximo capítulo de nuestras aventuras. Estén preparados para sumergirse en nuevas emociones, enfrentar desafíos aún más grandes y descubrir nuevos mundos por explorar. Gracias nuevamente por ser parte de nuestra comunidad. Su continuo apoyo significa todo para nosotros. Nos vemos en el próximo video.